Desde 1920 con Arturo Alessandri hasta 1973 con Salvador Allende, todos los presidentes de Chile, excepto 2 periodos, fueron masones. Con el triunfo de Arturo Alessandri Palma comienzan los gobiernos en que se hace notoria la participación de la mesocracia y el fin de los gobiernos de la oligarquía. Tras el segundo mandato de Alessandri, son elegidos 3 presidentes radicales y masones: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, a los que sigue el segundo periodo de Carlos Ibáñez del Campo, ya rehabilitado como masón. Luego de 2 periodos en que los presidentes no pertenecen a la orden, Jorge Alessandri y Eduardo Frei, es elegido otro masón, Salvador Allende Gossen. Pedro Aguirre Cerda, abogado, profesor, radical y masón, llegó a la culminación de su carrera política como presidente de la República, tras ser diputado, senador y haber ocupado los cargos de ministro de Interior, Justicia e Instrucción Pública. Fue el abanderado del Frente Popular, conglomerado que unía a radicales, socialistas, comunistas, democráticos y la Confederación de Trabajadores de Chile, similar a las alianzas que gobernaban en Francia y España. Surgió tras el retiro de los radicales del gobierno de Alessandri, quien no aceptó su programa de acción y se unió a la derecha conservadora que junto con los liberales llevaron como candidato a la presidencia a Gustavo Ros Santamaría, quien perdió ante Pedro Aguirre Cerda. El nuevo gobierno se propuso poner en marcha el programa radical rechazado por Alessandri. El plan central era mejorar las condiciones de vida de la población mediante el fomento estatal de la producción y la industrialización, la protección de los trabajadores y la extensión en la cobertura de la educación. A un mes de haber asumido el gobierno, se registró el terremoto de Chillán, que virtualmente destruyó la ciudad, causando más de 5.000 muertes. 3.500 viviendas, en su mayoría de adobes, fueron arrasadas por el sismo. 2 minutos después, otro terremoto asoló a la ciudad de Concepción. El 95% de las viviendas de esa ciudad fueron destruidas. Las provincias de Ñuble y Biobío vieron arrasadas siembras y pérdida de cosechas en el equivalente a la 1/4 parte de la producción agrícola. El presidente Aguirre Cerda visitó la zona devastada y posteriormente enfrentó la catástrofe. Se creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para otorgar créditos a industriales y agricultores a fin de que pudieran poner en marcha sus labores en la zona devastada por el sismo. Un paréntesis. En la masonería se registraban réplicas de un hecho que remeció a la orden: la matanza del seguro obrero. Por un lado, preocupaba la acción de los jóvenes nazis que pretendían derrocar al gobierno y habían dado muerte a un policía. Por el otro, la forma en que el gobierno reprimió la asonada, en que más de 50 jóvenes perdieron la vida. El Consejo de la Gran Logia se reunió para analizar los sucesos y aunque la Constitución masónica no facultaba considerar esos hechos, deberían analizarlos dada la conmoción causada. Después el Tribunal de la Gran Logia intervino para establecer la participación del presidente Alessandri, quien había asumido la responsabilidad seguramente para salvar a sus subalternos. Lo citó a una reunión, pero el mandatario respondió ásperamente diciendo que no pertenecía a la masonería chilena, sino a la Gran Logia de Francia. En una oportunidad anterior en que Alessandri citó al gran maestro Hermógenes del Canto a la Moneda, lo notificó de que anularía la personalidad jurídica del Club de la República porque allí se confabulaba contra su gobierno. Dijo que durante su exilio en París en 1927 se había incorporado a una logia francesa porque la masonería chilena había aceptado la dictadura de Ibáñez. Es decir, no tenía que responder a la orden en Chile porque pertenecía a una potencia masónica extranjera. Además, consideró que la citación mediante una simple tarjeta de secretaría había sido poco deferente con su investidura de presidente de la República. El tribunal, finalmente, considerando que Alessandri estaba inscrito en las logias Unión Fraternal y en la Justicia y Libertad, le aplicó la pérdida de su calidad masónica por desacato, rayando su tarjeta del registro de la orden. En el mundo profano, tras el terremoto de Chillán y Concepción, la Ley de Reconstrucción permitió la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, institución señera en el desarrollo industrial del país. El programa del presidente Aguirre Cerda consultaba un plan para aumentar la producción nacional y reducir las importaciones, creando nuevas industrias nacionales. Teniendo como lema "Gobernar es educar", y para aumentar la capacidad de producción,
se fundaron numerosas escuelas especializadas en minería, de educación industrial y técnica. La Corfo, nacida a partir de la creación de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, tenía por misión hacer aportes de capital e inversiones directas para impulsar la minería, electrificación del país, desarrollar el comercio, la agricultura y el transporte. El objetivo era hacer que Chile no necesitara ayuda de las potencias para generar energía, la producción de acero y combustibles. Por eso comenzaron las exploraciones para encontrar petróleo en Tarapacá y Magallanes. Esos planes continuaron durante el gobierno de Juan Antonio Ríos. Se creó la Empresa Nacional de Electricidad para llevar la energía a todo el territorio. Se creó la Empresa de Manufacturas del Cobre, Madeco, la Compañía de Acero del Pacífico, CAP, y Chile Films, para fomentar el cine nacional. También se trajeron nuevos sistemas de regadío, se buscó la mecanización de la agricultura y se dieron subvenciones a los campesinos para producir más alimentos. Se creó el Ministerio de Economía, en principio para regular precios, en especial la benzina, como también su distribución. Así, en el gobierno de Ríos se reanudó la búsqueda de petróleo en Magallanes, planteándose la creación de una empresa petrolera nacional. Durante el gobierno de Gabriel González Videla se creó la industria azucarera nacional. Se entregaron las centrales eléctricas Sausal, Abanico y Pilmaiquén, y comenzaron las centrales Los Molles, Cipreses y Puyinque. Además, se creó la refinería de petróleo de Concón. El presidente Carlos Ibáñez del Campo continuó el desarrollismo iniciado en el período del Frente Popular. Impulsó la infraestructura y producción de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, y de la Compañía de Acero del Pacífico. Bajo su gobierno se creó el Banco del Estado, el Ministerio de Minería y el Departamento del Cobre, donde comenzaron los primeros estudios para su nacionalización. Esta modalidad de desarrollo chileno se conoció como el estado de bienestar, ya que es precisamente el Estado el que debe ser gestor de la actividad económica, protegiendo a la inversión y producción nacional, y al mismo tiempo a las personas, garantizando derechos como la salud y la educación. En el campo educacional, la masonería continuó la tarea de la creación de universidades, coherente con su permanente acción de que la educación es factor fundamental de movilidad social. Masones como Andrés Bello fueron los que crearon la Universidad de Chile. En el prolífico rectorado de 20 años de Juvenal Hernández se desarrollaron varios institutos de investigación científica, al igual que las tareas de extensión artística y cultural. Se crearon las escuelas internacionales de temporada, la Orquesta Sinfónica de Chile, el Teatro Experimental, el Museo de Arte Popular, el Coro Universitario, el Ballet Nacional y el Museo de Arte Contemporáneo. En 1919 se había creado la Universidad de Concepción, iniciativa de los masones Virginio Gómez González, Pedro Nolasco Cruz Silva y Juan Villar, quien concibió el proyecto de esa casa de estudios superiores. En 1947 se creó la Universidad Técnica del Estado, que tuvo como base la Escuela de Artes y Oficios en Santiago, la Escuela de Minas de Copiapó, la Escuela de Minas de Antofagasta, la Escuela de Minas de La Serena, la Escuela Industrial de Concepción, la Escuela Industrial de Valdivia y la Escuela de Ingenieros Industriales, a la que se unieron la Escuela Industrial de Temuco y el Instituto Pedagógico Técnico. El objetivo inicial fue formar profesores de las escuelas industriales y de minas, de artesanos, técnicas, femeninas y comerciales. En el campo de la salud, la masonería lo tomó como un desafío país. Entre los masones que cumplieron una importante tarea en el ámbito está el doctor Sotero del Río Gundián. Fue ministro de Bienestar Social durante el breve gobierno de Juan Esteban Montero, periodo en que se encargó de habilitar albergues y ollas comunes en los difíciles tiempos por la crisis económica tras la caída de Ibáñez. Después, fue ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social en los gobiernos de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, periodos en que se crearon la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, la Dirección de Protección a la Infancia y se construyó el Hospital Félix Bulnes. Volvió a ser ministro de Salud durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, periodo en que también fue ministro del Interior y vicepresidente de la República. En lo político, tanto nacional como internacional, una de las tareas más críticas la cumplió el presidente Juan Antonio Ríos.
En lo nacional debió prescindir de los ministros socialistas por las divisiones que se registraron en ese partido. Una facción la dirigió Salvador Allende, que había sido ministro de Pedro Aguirre Cerda, y la otra Marmaduke Grove, uno de los creadores de la República Socialista de 1932. En lo internacional, en plena Segunda Guerra Mundial, Juan Antonio Ríos resolvió mantener la neutralidad de Chile. En el país existía una fuerte colectividad alemana e incluso su esposa tenía ascendencia de esa nacionalidad. Sin embargo, tras la presión de Estados Unidos, al entrar al conflicto mundial, las presiones de sectores nacionales lo obligaron a romper las relaciones y declarar la guerra a los países del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. 2 años después, el presidente Ríos viajó a Estados Unidos invitado por el presidente Truman. Al terminar la guerra, los diplomáticos chilenos tuvieron una destacada participación en los nuevos organismos internacionales. El diplomático masón José Maza Fernández, quien siendo dirigente estudiantil protagonizó el incidente con el nuncio apostólico Sibilia, fue uno de los redactores de la Carta de San Francisco. El documento, que firmaron representantes de 50 naciones, fue la base de la creación de la Organización de Naciones Unidas. José Maza fue ministro del presidente Arturo Alessandri y redactor principal de la Constitución de 1925. Fue presidente de la Asamblea General de la ONU en 1958. En la creación de las Naciones Unidas, cuya sede fue levantada en Nueva York, tuvo también una acción destacada otro masón chileno, Benjamín Cohen, quien fue oficial de informaciones de la ONU y luego administrador fiduciario de los territorios que al término de la Segunda Guerra no tenían una nacionalidad ni soberanía definida. La masonería defiende valores universales. Ya lo hemos dicho desde un comienzo: libertad, igualdad y fraternidad. Es por eso que la masonería ha participado tan activamente, y la masonería chilena así lo ha hecho en los organismos internacionales, en estas grandes luchas por tratar de dar mayor equidad entre las naciones, ricas y pobres, mayor vigencia a los principios de justicia internacional, mayor equilibrio en las decisiones que afectan a los países en el ámbito internacional. Y la masonería lo seguirá haciendo, porque hoy día, presente en la globalización, no hay que olvidar que la masonería es una entidad globalizada de mucha antes, y casi es su esencia misma el ser una entidad global, porque el hombre es el centro de su actividad y el hombre es global, el hombre es el universo. La masonería, como hemos visto, ha sido un motor fundamental en muchos momentos históricos de cambio cultural, social y político en el país, durante 150 años y muy en especial desde los años 20 del siglo pasado. La orden está orgullosa del éxito en progreso de sus ideales sociales y humanistas y sigue su tarea en busca de más tolerancia, menos dogmatismo y más justicia social. Por eso mostró preocupación cuando, en la década de los 40, se propuso la Ley de Defensa de la Democracia. El proyecto del presidente Gabriel González Videla motivó una carta del gran maestro Orestes Fröden Lorenzen al jefe de Estado, que dice en algunos párrafos: el proyecto de ley de defensa de la democracia ha tenido alternativas que es útil señalar. Desde luego, los partidos que mayor interés demostraron en su dictación fueron los partidos de derecha. Un proyecto de esta índole no podía ser mirado con indiferencia por la reacción y se prestaba perfectamente, dada la constitución de nuestro Parlamento, para desvirtuarlo, desmenuzarlo y sacar el astuto provecho electoral que con tanta claridad ha sido posible apreciar en la fogosa oratoria de un social cristiano que busca afanosamente el camino del poder. Algunos personeros de la reacción han hecho toda clase de maniobras para capitalizar esta ley, que más adelante en sus programas electorales y hasta de gobierno les será útil presentarse ante la opinión con las manos limpias para decir que no fueron ellos los que atentaron contra sus libertades. La exclusión de los miembros del Partido Comunista de los registros electorales y municipales, al quitarles el derecho a sufragio, les quita también el derecho a la ciudadanía. La pérdida de la ciudadanía, algo así como la pérdida de calidad masónica, es un hecho discutible cuando queda entregada a un procedimiento tan carente de seriedad como el que se propone. La eliminación de un grupo de nuestros connacionales del ejercicio de sus derechos naturales y de la ciudadanía contraviene principios masónicos fundamentales, como libertad de pensamiento, tolerancia política,
humanitarismo universalista, liberalismo ético, etc. La masonería piensa como institución docente que la condición humana debe mejorarse con enseñanzas de carácter constructivo y no con medidas de represión. El presidente Gabriel González Videla respondió diciendo que el proyecto de ley había sido motivado por la acción de 3 ministros comunistas y de altos funcionarios de ese partido, de quienes había prescindido porque su objetivo inmediato era tener el control de todos aquellos servicios que, al ser paralizados, pudieran causar los más serios trastornos a la colectividad. Agregaba que a esos ministros y funcionarios lo único que les preocupó fue introducir desorden y conflictos en todas las actividades productoras y tomar posiciones útiles a sus designios revolucionarios en los servicios públicos y aún en las Fuerzas Armadas, con esos fines. El conflicto latente entre las potencias occidentales y Rusia pasaba a uno de sus instantes más críticos. En vez de la ansiada paz que nuestra orden proclama, una guerra sorda llamada Guerra Fría, pero guerra al fin, se desencadenaba. Interesaba a Rusia en esa hora tener el control de la economía de los países que en cualquier forma puedan contribuir al equipamiento bélico de los Estados Unidos. Chile estaba en esa encrucijada. Llegué entonces a la conclusión de que la acción revolucionaria que el Partido Comunista realizaba en Chile no era de inspiración local, sino de inspiración extranjera. Y agrega González Videla: en esta virtud cumplo con el duro deber de manifestaros que esta iniciativa de mi gobierno la mantendré sin alteración, seguro de que con ello defiendo no solo los intereses de mi país, no solo los derechos que los hombres libres tienen en una democracia, sino también el derecho inalienable a sus pensamientos y sus ideas. La historia ya se conoce. El Congreso finalmente aprobó la Ley de Defensa de la Democracia, a la que se llamó después Ley Maldita. Se abrieron campos de prisioneros en los que fueron confinados los comunistas, siendo el más importante el que funcionó en el antiguo puerto salitrero de Pisagua. La ley fue derogada al final del período de otro presidente masón, Carlos Ibáñez del Campo. El sexto mandatario de la orden en el siglo XX fue Salvador Allende Gossen, hijo y nieto de masones. Como dirigente estudiantil, Allende apoyó la República Socialista de 1932 de Marmaduke Grove, lo que le valió 3 detenciones, siendo relegado a Caldera. Titulado médico, fue iniciado en la Logia Progreso número 4 de Valparaíso, propuesto por su venerable maestro Jorge Grove Vallejos, con quien lo unían lazos familiares. Se incorporó a las brigadas socialistas y fue diputado para asumir el Ministerio de Salubridad durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Por su permanencia en Santiago como político, se incorporó a la logia IRAM 65, donde desarrolló una activa vida masónica y donde obtuvo el grado de maestro. Fue miembro del tribunal de su logia, primer vigilante, y en 1950 elegido venerable maestro, siendo parte de la Gran Asamblea de la Gran Logia de Chile. En 1945 fue senador, hasta 1970, llegando a ocupar la presidencia de esa rama del Congreso y 4 veces candidato a la presidencia de la República. En 1952, en las elecciones en que triunfó Carlos Ibáñez del Campo, obtuvo escasa votación. En los comicios siguientes alcanzó la segunda mayoría tras Jorge Alessandri Rodríguez. En la tercera postulación por el Frente Popular ya fue visto como un peligro por sus ideas socialistas por los Estados Unidos, que financió una campaña en su contra, según el testimonio de Edward Corey, diplomático norteamericano quien fuera embajador en Chile. How much money then was given to Allende's opponent, and what was it for? It was a total of $2.7 million was spent through the CIA for the election. In which year? In '64. And many millions more were given by people contacted by the United States in Europe and in the private and public sectors, so that the Christian Democratic Party of Italy, the Vatican, the Royal Household of Belgium, of the Netherlands, the German Christian Democratic Party, and many others, private organizations, the Catholic Church in the United States,
So what was that money for? The money was for an enormous propaganda campaign in the first place on behalf of Frei and warning about the communist threat that Allende represented. Un año después de esas elecciones, Salvador Allende presenta su renuncia a la masonería, haciendo un planteamiento crítico sobre el desempeño de la Gran Logia en el acontecer nacional. Al fundamentar su decisión dice que había ingresado a la orden atraído por el papel protagónico de los masones desde los albores de la independencia, por la dura tarea de la orden en su inalterable lucha contra el mal y por el bien, por la acción profana de la institución en sus afanes de eliminar la desigualdad social. Y agrega, ¿quiénes integran nuestra orden? ¿Su composición refleja la sociedad chilena de hoy? ¿Debe la orden permanecer indiferente ante una vacancia de la clase obrera? Ingresa a la orden en forma ininterrumpida una corriente de juventud, de estudiantes, de elementos representativos de la intelectualidad nacional en marcha. A mi modo de ver, la orden tiene una misión grande y excelsa. Sin precisar enunciados de soluciones programáticas, debe inculcar a sus afiliados que hay que definir con vara actual los valores, los principios de libertad, igualdad y fraternidad para que surja una sociedad exenta de alienaciones, eliminando la cesantía abierta o disfrazada por los salarios insuficientes. Luego acusa. He denunciado la colusión gigantesca puesta en marcha entre la Iglesia, el imperialismo y la reacción nacional e internacional para preservar el statu quo que origina que la sociedad chilena no esté al margen de los riesgos colectivos, hoy técnicamente eliminables, siempre que impere un régimen político y de gobierno que así lo desee. La renuncia fue rechazada por la oficialidad de la logia IRAM 65, y en la nota dirigida a Allende se complace por su hondo contenido doctrinario y constituir una verdadera invitación a un trabajo de reflexión seria y ponderada, agregando que varias logias están precisamente examinando en detalle las características herméticas de nuestras disciplinas actuales y la escasa resonancia y penetración que la orden tiene en el mundo exterior. En abril de 1970, siendo candidato a la presidencia por cuarta vez, Allende habló en el Gran Templo de la Gran Logia de Chile para fundamentar su postulación desde la diversidad masónica en cuanto a posiciones políticas, y como éstas, pese a ser rivales, mantenían una causa común. Soy el candidato de Unidad Popular, que es el pensamiento común de radicales, socialistas, comunistas, mapuchistas o mapucistas, socialdemócratas independientes que se agrupan en el ATI y en otras organizaciones. El programa de la Unidad Popular no es un programa socialista, ni es un programa comunista, ni es un programa radical, ni es el programa de los mapucistas, ni de los socialdemócratas, ni del API. Es el programa de todos. Lo que en este pedazo de la historia de la patria creemos que es indispensable para crear el nuevo orden y evitar que el actual tenga que mantenerse sobre ríos de sangre y sobre cientos de cadáveres. Un mes después de las elecciones, Allende pidió apoyo de la masonería en su logia IRAM 65 al decir: creo que tengo derecho a reclamar esta solidaridad cuando todos vemos, y habría que ser ciego para no darse cuenta de ello, que se quiere cuestionar esta decisión expresada democráticamente en las urnas. Una semana antes de la decisión del Congreso Pleno que lo designó presidente de la República, la Gran Logia recibió en tenida extraordinaria al venerable hermano presidente. El gran maestro René García Valenzuela llamó a los asistentes a superponer a sus conveniencias político-partidistas los imperativos de la moral ciudadana. Con este propósito les pide que recuerden en cada una de sus actuaciones las difíciles circunstancias que vive el país y antepongan a la conservación de hegemonías personales el supremo interés de la orden, la patria y la humanidad. El gran orador Moisés Musa Batal hizo algunos reparos al programa de gobierno de Salvador Allende, planteando inquietudes sobre la participación del Partido Comunista, y concluye que la calidad masónica del venerable hermano Allende es la mejor garantía de un gobierno democrático en beneficio del futuro de la República. Virtualmente, los dos oradores solicitan garantías democráticas a un gobierno que aún no comienza. Se desprende que los miembros de la directiva de la Gran Logia, en ese instante en el poder, eran opositores a Allende.
Los miembros de la logia IRAM 65, a la que pertenecía Allende, enviaron una carta de protesta al Gran Maestro con copia a todas las logias de la orden, con motivo de la actitud, a nuestro entender, antifraternal del orador Moisés Musa para con nuestro ex venerable maestro Salvador Allende, excelentísimo presidente de la República. Este documento revela las tensiones entre el número de masones partidarios de Salvador Allende y las autoridades de la Gran Logia de Chile. En el mundo exterior, con el abierto apoyo de los Estados Unidos, la derecha intentaba impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia de la República, como lo afirmó el embajador Edward Corey. The propaganda campaign of '64 was exactly what they tried to do again in 1970, and what I, as a young journalist in Italy in 1948, had seen, exactly the same sort of stuff. What was the goal of all that? The goal was to create a pillar of democratic stability to be the counter pillar to the Castro message of socialist Marxism-Leninism. Un año antes del golpe militar, Salvador Allende participó en una tenida en la logia Mosaico 125 y leyó una plancha que tituló El Minuto de Chile, para hacer un análisis de los acontecimientos que se vivían en el país. Dijo el presidente de la República: aunque la situación es similar a lo ocurrido a Balmaceda antes de la Revolución y a Carlos Ibáñez del Campo en 1931, la situación política, socioeconómica, cultural, etc., es muy distinta. Las Fuerzas Armadas y Carabineros son suficientemente profesionales para erradicar la posibilidad de cualquier golpe de Estado revolucionario, aún por bien preparado que estuviera. Chile no es país que permita apoderarse del gobierno por la fuerza. Ganamos más del 50% de los cargos en los municipios, pero nos quedó un Congreso adverso. Nos engañamos con los demócratas cristianos y del Partido Nacional. Nada podíamos esperar. No me iré del gobierno, no renunciaré ni tampoco quiero ensangrentar a nuestro país. Podría irme tranquilamente a mi casa, podría renunciar, pero no tengo pasta de traidor. A fin de año, en su mensaje anual, el gran maestro René García Valenzuela dijo: la francmasonería propicia el principio de atenuación del sufrimiento humano. Pero su programa no persigue como exigencia inconmovible la abolición del actual sistema económico, ni el sacrificio de clases o de generaciones. Y en junio de 1973, en una entrevista al diario Las Últimas Noticias, dijo: en el análisis de los hechos, de repente se producen confrontaciones. En esos casos, yo reconozco que mantengo planteamientos deformados por 50 años de vida masónica. Pero eso mismo me hace advertir las deformaciones que surgen de quien tiene 50 años de vida política. Y en todos los terrenos existe una perspectiva. Aquí impera la nuestra. No hemos tolerado de nadie otra posición. Como fuera, en todos los momentos que es necesario, se recuerda a quien convenga que Marcoleta 659, sede de la Gran Logia de Chile y del Club de la República, no es Morandé 80, entrada privada al Palacio de la Moneda. Tras el golpe de Estado y el suicidio de Salvador Allende, sus restos fueron trasladados a Valparaíso y sepultados en el mausoleo de la familia de Jorge Grove Vallejos, quien, siendo venerable maestro de la Logia de Valparaíso, propuso a Allende su iniciación en la vida masónica. La Gran Logia de Chile dejó de funcionar por un breve tiempo después del golpe militar. Poco después reanudó sus actividades y fue una de las pocas instituciones que funcionó durante el duro comienzo de la dictadura. El mismo 11 de septiembre de 1973, la masonería mexicana hizo una protesta formal y pública por los increíbles y vergonzosos acontecimientos suscitados en la hermana República de Chile, que han culminado con el artero e inútil asesinato del ilustre hermano masón Salvador Allende. Dice textualmente: como respondiendo a esa protesta en Santiago, la revista Occidente publicó un editorial en que, al referirse al golpe de Estado, dice: cuando todo inducía a presumir que un enfrentamiento sería inevitable, que la sangre correría en Chile de mar a cordillera, puso término a esta etapa caótica e ingrata una súbita resolución de las Fuerzas Armadas. No pudieron éstas desentenderse del hondo clamor colectivo que exigía o imploraba su intervención,
para salvar a la patria. La masonería, a través de sus hombres, se ha sumado a los esfuerzos políticos, económicos y sociales de la época en que vive. En Chile se ha sentido parte de un esfuerzo de dignificación de los más postergados. Por eso quiero, mis hermanos, que tengamos conciencia del reto enorme que enfrentamos hoy día. Decimos, nosotros todavía estamos aquí para defender principios universales como libertad, igualdad y fraternidad, pero eso significa que tenemos nosotros que aprender a ser más libres al interior de nuestra organización, que tenemos que aprender a ser más fraternales y tolerantes, y que tenemos que tender a representar mejor la igualdad, la equidad que nosotros estamos buscando en el mundo exterior. Ese mundo exterior, aunque poco nos conoce, está pendiente de la orden. Eso lo comprobamos cuando salimos a la calle y planteamos a seres comunes y corrientes si querían formular alguna pregunta sobre la masonería. Me gustaría saber sobre su cultura, yo creo, porque no la conozco mucho. Le preguntarían en el gran arquitecto, en lo que ellos creen. Me gustaría preguntarle por qué tanto secreto, por qué tanto misterio, qué es lo que esconden. Vamos. ¿Por qué son tan cerrados de mente? ¿Qué es lo que hacen por los demás? Me gustaría saber cuál es su fin de existencia. ¿Cuál es su dedicación en el entorno de la vida, de la vida diaria y todo eso? Eso me gustaría saber más como historia de ellos. ¿Por qué son tan secretos? No son más abiertos para que todo el mundo sepa cómo son sus reuniones, cómo son la iniciación de la gente nueva que llega a la masonería. Hoy sabemos dónde empieza todo. ¿Qué generó eso? Eso les preguntaría. ¿Cuál es la respuesta a eso? Es porque ellos tienen una respuesta para todo, en el fondo, la respuesta científica que todos conocemos. ¿De dónde viene todo? ¿Cómo se viene la mano en estos tiempos de que las verdades se están develando? Podría ser eso. Si fue ellos en un determinado momento ayudar a la extrema pobreza. Esa es la pregunta, la única pregunta que haría. ¿Cuál es la esperanza después de la muerte para ellos? Porque para un cristiano es vida eterna y para ellos morirse, quedar enterrado y no sé, ¿infierno será? Que trataran, no sé, de dirigir bien el país. Hemos culminado esta presentación, este recuento, esta invitación que hemos hecho para poder mirar nuestro pasado, con el orgullo que da el haber visto las realizaciones, esas transformaciones importantes que ha tenido la orden masónica y que en definitiva han tenido una influencia tan importante en la sociedad, a través de nuestros hombres, individual y colectivamente. Nos ha servido para aprender de la historia y sobre todo para aprender esa lección de nuestra influencia hacia la sociedad, pero también respecto de la influencia que la sociedad, con sus ruidos y sus problemáticas, ha tenido hacia nuestro interior. Hemos mostrado descarnadamente los hechos. Hemos mostrado nuestros problemas, nuestros propios dolores, nuestras propias pasiones. Y también hemos mostrado las realizaciones, lo más trascendente que hemos dejado hacia afuera y también hacia la construcción de la propia institución masónica. El objetivo ha sido mirar a la historia para poder aprender de ella. Mirar a la historia para poder educarnos en lo que hemos sido la mayor parte de estos 150 años. Y también para poder, a partir de esa experiencia y de esa historia, poder mirar hacia el futuro y poder edificar la masonería que soñamos, más comprometida con Chile, más comprometida con las necesidades de su gente, más comprometida con el futuro de una institución que hace trabajo de perfeccionamiento para sus integrantes, con el objeto de que los integrantes también ayuden al perfeccionamiento de la sociedad. Ese es nuestro gran papel. No hay que olvidarlo nunca en cada una de nuestras acciones. Y por eso este programa que nos ha proporcionado este recorrido a lo largo de toda nuestra historia, incluyendo la historia previa a la fundación de la Gran Logia de Chile, debe constituirse en una enseñanza que debemos meditar. ¿Cómo hacemos para poder servir mejor a esta institución en su futuro? Y cómo de esta institución podemos servir mejor a Chile y su futuro.